Bendiciones, hermanos. Entramos en este nuevo capítulo donde vamos a tocar los nombres y títulos de Dios para ir conociendo aún más a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y es muy importante entender los nombres, lo que significan los nombres de Dios. Y vamos a ir navegando por las Escrituras para ir viendo lo que respecta en ese tema. Ya hemos visto, hemos puesto la base principal de toda esta enseñanza, que es que hay un solo Dios. También hemos hablado en sí de su naturaleza, cómo es Él, lo que nosotros podemos comprender como seres humanos acerca de Él. Y todo esto es para irlo conociendo a Él. Ahora, por medio de los nombres que el Señor tiene en el Antiguo Testamento, vamos a ir conociéndolo y cuál era el propósito de Él al ir revelando poco a poco su nombre. Y quiero iniciar con una cita en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre en el que el hombre puede ser salvo. Vamos a avanzar para llegar y conocer al final cuál es ese nombre. Porque toda esta temática de la que estamos hablando es que hay un solo Dios, el único creador, el único ser eterno, el único ser omnipotente, el único ser omnisciente, el único ser omnipresente, Dios. En el Antiguo Testamento podemos observar los nombres de las personas que aparecen, los patriarcas, los profetas, todos los hombres que estuvieron en el Antiguo Testamento. Y en nuestros días es muy fácil, cuando nace un niño, en mi ejemplo, tener un hijo, ponerle un nombre, porque me gusta este nombre, suena bien. Pero en el Antiguo Testamento, o en los tiempos del Antiguo Testamento, el tener un nombre implicaba algo más, tenía un significado más profundo. Algo que tenía que ver tal vez con el padre del hijo, con la persona en sí, lo que hizo, su carácter, su personalidad. Entonces, el tener un nombre en el Antiguo Testamento iba más allá que simplemente que se llamara así porque sí. Entonces, para ir sustentando lo que estamos hablando, empecemos abriendo las Escrituras en el libro de Génesis para mostrar algunos ejemplos que la gente que ya tiene cierto conocimiento pues sabrá. La gente que no, pues los invito a que abran las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 5, cuando dice: aquí lo que vamos a empezar a ver son algunos ejemplos, nada más pocos, donde Dios mismo le cambia el nombre a la persona. De un hombre dice: ahora te llamarás tal, porque ya cambia el significado de lo que iba a ser. Por ejemplo, en Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Sabemos que Abraham significa padre enaltecido, y Abraham
es padre de multitud o de muchedumbre. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham que él iba de su simiente iba a ser como las estrellas, como la arena del mar. Entonces por eso cambió el significado de su nombre a padre de multitud, que es Abraham. Vamos a hacer otro ejemplo. En el capítulo 32, aquí mismo en Génesis, esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, cuando hablábamos de las manifestaciones de Dios, que posiblemente esta era una. En el capítulo 32, versículo 28, dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa suplantador. ¿Por qué? O también vi que significaba como algo relacionado con el talón. ¿Por qué? Porque recordemos que él, cuando nace, iba peleando con Esaú para, digámoslo así, nacer primero. Sabemos que el primero que nació fue Esaú, y después él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero le dice el ángel, o posiblemente una manifestación de Dios: ya no será tu nombre Jacob, sino ahora será Israel, que significa él gobernará como Dios. Eso es lo que significa. Vamos a ver otro ejemplo, ya un poco más, digámoslo, entre comillas, actual, en el libro de Juan. Les dije en el capítulo anterior que ya íbamos a hablar un poco más claro, porque ya no podemos estar hablando, digámoslo, en claves. Si Dios mismo a estos hombres les cambia el nombre, fíjense lo que pasa en Juan 1:42. Dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y entre paréntesis dice que quiere decir Pedro. Este hombre, uno de sus apóstoles, se llamaba Simón, que significa oyente, y se lo cambia a Cefas, que es Pedro, que significa roca. Entonces vemos unos pocos ejemplos donde Dios cambia el nombre por el significado de la persona, el significado que iba a tener esa persona. Entonces vamos a ir viendo, a empezar desde atrás, porque en sí lo que nos interesa es ir viendo cómo Dios fue poco a poco revelando su nombre, su significado, sus características a través de su nombre. Primeramente vamos a leer Éxodo 6, versículo 2. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Aquí quiero hacer un paréntesis breve. Creo que ya lo había comentado en el capítulo primero, que es que el que en esta versión Reina Valera diga Jehová, realmente no es como se pronuncia. Aquí tuvieron que añadir vocales a las palabras, o a las letras más bien, hebreas, que son 4 letras en hebreo que no se pueden pronunciar. No hay una manera de pronunciarlas, y para poder tratar de pronunciar algo se le tuvieron que añadir vocales. Entonces decir
que Jehová es la pronunciación correcta, pues es erróneo, porque no se puede pronunciar ese nombre. Lo que yo entendí, lo que yo comprendí, lo entendí, es de que es mejor, como en el Nuevo Testamento, cuando cita el Viejo Testamento, en vez de Jehová dice Señor. Entonces para mí se me hace un poquito más fiel decir Señor en vez de Jehová. Si tú crees que no es así, es respetable, cada quien lo puede ver como quiera. El punto es de que estamos hablando del único Dios. Entonces, de aquí, si digo Señor en vez de Jehová, ya saben el por qué. Entonces, versículo 2 dice: habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Y vamos a leer hasta el versículo 8 para que vean cómo a Moisés se manifiesta con el nombre de Jehová y qué implicaba ese nombre con lo que vamos a leer a continuación. Dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Si ven, en esta lectura vemos algunas palabras claves que tienen relación con el significado de este nombre. ¿Cuál era el problema en el tiempo de Moisés? Que los hijos de Israel estaban en esclavitud, en servidumbre ante los egipcios. El Señor se acuerda de su pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Y qué es lo que le dice a Moisés que le diga a los hijos de Israel? Lo leímos y las palabras claves es de que él iba a sacarlos, iba a librarlos y los iba a redimir. O sea, los iba a salvar. Ya el nombre de Jehová empezaba a tener digámoslo, un significado en sí. O sea, Jehová iba a salvar a su pueblo de la servidumbre de Egipto. Entonces ya aquí, ante Moisés se da a conocer con ese nombre y ya implica un significado. Pero dice, en lo primero que leímos, que a los patriarcas se presentó como Dios omnipotente, no como Jehová. Mas, sin embargo, si leemos Génesis 22, no es que la palabra se contradiga. Cuando pareciera que se contradice, es que una cosa es verdad y la otra también. Hay que juntarlas. Entonces, dice el Señor que no se dio a conocer a Abraham, a Jacob y Isaac como Jehová, sino como Dios omnipotente. Mas, sin embargo, en Génesis 22, versículo 14, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Si dice la palabra que Dios no se dio a conocer a Abraham por Jehová, por el nombre de Jehová, porque dice acá que Abraham
puso aquel lugar, Jehová proveerá. Vamos al versículo 8. Y aquí hay vamos a llamarlo, creo que lo apropiado es decir que es un efecto Mandela. ¿Por qué? Porque siempre, al menos yo, y he preguntado a varias personas y me dicen lo mismo. Cuando uno pregunta a alguien, ¿qué fue lo que dijo Abraham cuando Isaac le pregunta, oye, está el holocausto, está la madera y está todo? ¿Y el cordero? ¿Dónde está para sacrificar? ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. Eso es lo que en nuestras mentes, al menos en mí por años, estuvo. Y el problema de eso es de que nunca se corrobora o no se lee cuidadosamente y empiezan las ideas que yo creí que era así y empiezan los problemas. Y es muy diferente, como lo dije, decir que Dios proveerá a leer el capítulo 8, el versículo 8, perdón. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Aquí posiblemente Abraham profetizó o dijo algo que él ni siquiera sabía el significado de eso, porque él dice, Dios se proveerá de un cordero. O sea, Dios mismo se iba a proveer de un cordero. Dios mismo se proveerá de cordero. Entonces, es muy diferente decir que Dios proveerá y que Dios se proveerá a sí mismo. Entonces, aquí posiblemente Abraham dijo el nombre que conllevaba eso, pero a lo mejor no sabía el propósito exacto, pero lo dijo. Vamos a ver también lo que involucra este nombre en Primera de Reyes, capítulo 8, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia, cuando decíamos en el versículo 27, vamos a leerlo nuevamente, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, haga en este lugar. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Entonces el Señor dice que su nombre iba a estar ahí, porque su presencia es... Ni siquiera los cielos lo pueden contener, pero Él dice que su nombre iba a estar ahí. Entonces, el decir su nombre es significado también de su presencia, mediante su nombre. Y si siguen leyendo la oración que hace aquí, vamos a leer, por ejemplo, el 41. Y aquí es importante. Dice, asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, o sea, mano fuerte, brazo extendido, de su poder,
y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y antes de decir algo, cuando seguimos leyendo, llegamos al versículo 60, que es lo que citamos en el capítulo 1, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Entonces aquí, en resumido, está hablando de un lugar físico y dice que ese lugar no lo puede contener, no puede estar su presencia, como lo hace ver como una manera irónica. ¿Cómo puede ser de que la tierra, el cielo, no lo pueden contener, hablando de su omnipresencia? Cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Cómo podemos pretender meter a Dios o encasillarlo en un lugar pequeño, verdad? Pero Él promete mediante su nombre que ahí va a estar su presencia, y Él está en el cielo a la vez también. Entonces vemos la importancia del nombre, de saber su nombre, porque dice aquí cuál es el fin: de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Y ese es el propósito, que el mundo sepa del nombre de Dios, del verdadero Dios. Vamos a continuar. Otro ejemplo de esto que se está hablando en Éxodo capítulo 9. Versículo 16. Dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De alguna manera Dios tiene que darse a conocer, y por medio de nosotros, los que nos decimos, llámese cristianos, otros se quieren llamar hijos de Dios, hay que dar a conocer ese nombre, para que todos sepan, porque es la única manera, es nuestra única misión, hablar la palabra de Dios. Vamos a seguir. Por ejemplo, en Éxodo 23, aquí hay otra posible manifestación de Dios. Versículo 21. Vamos a leer del 20. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y si siguen leyendo, pareciera que esta es otra manifestación de Dios, porque este ángel tiene... lo pueden leer, por ejemplo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y fiel de los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y llevará la tierra. Entonces posiblemente era otra manifestación de Dios, porque tenía el nombre de él. Vamos a ver otro ejemplo, pero antes... ok. Hasta ahorita podemos ver que el nombre de Dios representa, por lo pronto, 4 cosas: la presencia de Dios, de invocar su nombre;
su carácter, revelar su carácter como él es, su poder y su autoridad. Y sobre esto, Dios hace énfasis en algunas cosas. Por ejemplo, Deuteronomio 28 dice: 58, 59. Aquí está. Dios demanda un temor a su nombre. Dice el 58: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Entonces aquí claramente demanda un temor a su nombre, que es glorioso y temible. También en la ley, en los 10 mandamientos, cuando leemos cuál es uno de los puntos que dice, verso 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces era algo muy delicado. Y tan delicado era que cuando escribían, según lo que leí, cuando transcribían las escrituras, y cada vez que venía el nombre, lo que acabamos de leer, lo que nosotros decimos como Jehová, tanto fue así que los que escribían ya después lo fueron, por no tomar en vano, no profanar ese nombre, porque tenían miedo, tenían temor sobre eso, lo fueron omitiendo de alguna manera en el que ya se perdió el registro y no pudieron, ya olvidaron cómo era la pronunciación. Entonces, por eso les decía que hoy en día, aquí en esta versión dice Jehová, por ejemplo en la King James, las veces que dice Jehová dice Lord, que es Señor. Entonces vamos a usar Señor. Pero ahorita para este tema en específico vamos a usar Jehová, pero ya de ahí en adelante va a ser Señor. Dios demanda temor a su nombre. También demanda no olvidar su nombre. Vamos a leer Salmos 44. (44:20) dice: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Dios es el único que conoce los pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Él es el único que ve dentro de nosotros. Y ellos dicen, si olvidamos el nombre de Dios, ¿no nos demandaría Dios esto? Vamos a leer Jeremías 23, 25. Fíjense, por ejemplo, aquí vamos a leer un poquito antes, donde habla algo que tenía aquí, no lo había citado, pero lo tengo aquí subrayado. Versículo 23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aquí el Señor cuestiona algo. O sea, ¿hay alguien que se pueda ocultar de Dios? ¿Él es solamente de cerca y no de lejos?
O sea, Dios conoce los corazones, lo acabamos de leer, de la gente, del hombre. Y si hay algo, vamos a verlo mucho después, si hay algo que Dios se maravilla de algo, es de la incredulidad del hombre. Y es más fuerte cuando una persona se dice que cree en Dios y cuando le cuestionas algo como esto de la omnipresencia de Dios, de que Dios puede estar en muchas partes y no lo cree, pues entonces, ¿en cuál Dios crees? Porque tal vez tú crees en un Dios muy limitado, muy chiquito. Por eso él dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no de lejos, desde muy lejos? ¿No lleno yo la tierra y los cielos? O sea, pregunta. Pues claro que sí. Y ahora el 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Pues es fuerte, hermanos, que yo siempre me he puesto a pensar, el pueblo de Israel, viendo con sus ojos, palpando los milagros que Dios hacía con ellos, tantas cosas, y el pueblo irse a inclinarse a una estatua de piedra, de madera, de oro. ¿Por qué? Y después comprendí que el tener tantas cosas arraigadas, hermanos, estuvieron más de 400 años en Egipto, que siempre nosotros lo hemos espiritualizado, que pues es el mundo, y es correcto, pero pues vivimos en el mundo. El punto es cuando te ligas tanto en el mundo, es muy difícil estar con Dios. No puedes estar entiéndase, en el mundo involucrado de tal manera que Dios queda en segundo término. Entonces esto es lo que pasaba con esta gente, lo mismo que hoy en día. Gente que sigue a Dios, quiere cumplir lo más que puede, pero Dios queda en término postrero, en lo último. Pero bueno. Y también, a pesar de que Dios demanda un temor a de que no se olviden de su nombre, también promete una bendición a aquellos que conocen su nombre. Salmos 91, 14 y 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ven, si ponen atención los textos que estamos leyendo, ven cómo siempre se asocia su nombre con salvación, con librar. Esas palabras son clave. Vamos a leer Malaquías 3:16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ya habíamos dicho ese texto que
miles de veces uno repetía. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hablarás estando, yendo, al acostarte, la repetirás. Hermanos, siempre hay que estar pensando en Dios, en su nombre, en Él, en su gracia, en su amor, de que estamos vivos, estamos caminando, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos sustento, tenemos ropa, tenemos techo, todo. O sea, estar siempre agradecido, no olvidarnos, porque el estar vagando en nuestra mente con otras cosas que perecen, que estresan, que nos hacen olvidarnos de Dios. Ese es el mandamiento, estar siempre pensando en Él. Si estás pensando en Él y pasa algo, tu reacción no va a ser como si estuvieras pensando en que debes tanto, en que tienes que pagar esto, en que no tienes trabajo. Va a ser muy diferente la reacción. Pero siempre hay que estar haciendo eso. Hay unos que nada más se acuerdan de Él cuando llega el día de reposo, según, y ya, se acaba ese día y otra vez al mundo y seguir la rutina y todo eso, y otra vez llega tal día y otra vez, y es una rutina y un círculo vicioso que solamente es religiosidad. Vamos a continuar. Aquí en esto tengo una lista que ustedes pueden apuntar. Simplemente son algunos nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, pero aquí lo interesante es que en el hebreo cada uno es diferente, y en el español hay algunos que se pareciera que dice la misma palabra, pero en el hebreo es diferente. Y simplemente voy a citar las citas. Ustedes las pueden leer, las voy a decir pausadamente para que las apunten. Y cuando vean, si ustedes tienen una concordancia o pueden acceder a internet y ver los significados de los nombres en hebreo, no para que se pongan a estudiar hebreo ni nada de eso, sino para que vean el significado. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice Dios, y en el hebreo es Elohim. Génesis 14:18, en el español aparece Dios otra vez, pero en el hebreo es Él. En Nehemías 9:17 aparece Dios, pero en el hebreo es Eloá. En Daniel 2:18 nuevamente dice Dios, y en el hebreo, pero según esto era arameo, no estoy seguro, dice Elá. Génesis 15:2 aparece Jehová, y ahí aparecen las 4 letras en hebreo. Después en Salmo 68:4 aparece Ja, y en el hebreo aparecen solamente YH. En Josué 3:11 dice Señor, y en hebreo es Adón. En Génesis 15:2 dice Señor, y en hebreo es Adonai. Éxodo 3:14, cuando dice yo soy el que soy, aquí viene Eye, Asher, Eye. Éxodo 3:14, ahí mismo dice yo soy, que es Eye. Génesis 14:8 dice el Dios Altísimo, y en el hebreo es El Elión. Génesis 16:13, Dios que ve, es El Roy. Génesis 17:1, Dios Todopoderoso, El Shaddai. Génesis 21:33, Dios Eterno, que aparece en el hebreo El Olam. Yo cuando paso
por la cuando ando trabajando, me ha tocado ver una organización que está por ahí que se llama El Shaddai. Y siempre me llama la atención por qué significará eso. Cuando ya estudié esto y veo, significa Dios Todopoderoso, pero está en hebreo. También vamos a ver otra lista que también voy a citar los textos, no lo pueden leer. Y aquí en algunas, me tocó ver que en algunas partes dice tal cual como aparece en el hebreo y en otras no. Pero vamos a ver lo que significa. Por ejemplo, estos son nombres compuestos de Dios. O sea que dice Jehová y luego dice otra palabra. Y aquí, por ejemplo, vamos a ir con el primero. Este ya lo hemos citado. Génesis 22:14. Jehová Jireh, que significa Jehová es mi proveedor. Entonces, cuando uno entiende que Jehová, que yo soy el que soy, o el que es, el que es, el que era y el que será, o como lo dice en el Nuevo Testamento, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando dice Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Él es mi proveedor, Él era mi proveedor y Él será mi proveedor, porque Él es. Éxodo 15:26 dice Jehová Rafa, que significa Él es mi sanador. Jehová es mi sanador. Lo voy a decir, Él es mi sanador. En Éxodo 17:15, Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Jehová Kadosh aparece en Éxodo 31:13. Él es el que me santifica. Jehová que me santifica. Jueces 6:24 aparece Jehová Shalom, que significa Él es mi paz. En 1 Samuel 1:3 aparece Jehová Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos. Dice Salmo 7:17, Jehová Elión, Jehová el Altísimo. En Salmo 23:1 aparece Jehová Ra-A, que es Jehová es mi pastor, o Él es mi pastor. En Salmo 95:6 aparece Jehová Josenu, que significa Él es mi hacedor. Jeremías 23:6 aparece Jehová Sidkenu, que significa Jehová es mi justicia, o Él es mi justicia. Y en Ezequiel 48:35 aparece Jehová Sama, que significa Él está aquí, o Jehová está aquí. Entonces vemos el significado o el complemento, pero vemos simplemente que es algo más. ¿Quién es mi sanador? ¿Quién es mi estandarte? ¿Quién es mi paz? ¿Quién es mi pastor? Solamente Él es uno. Y aquí quiero hacer un pequeño comentario donde yo ya hace tiempo, hay una marca, la conozco bien, que hace tarjetas gráficas de video, que se llama Nvidia. Y esta compañía sacó una inteligencia artificial que se llama Yo Soy. Y se me hizo tan interesante. Voy a ver si puedo poner el link del video ese para que vean el futuro que nos espera. Donde dice esta inteligencia artificial que se llama Yo Soy, cuando hay un accidente, mediante la tecnología que hay, puede reportar el accidente y ya va a la ambulancia y todo eso. Y él dice, o la inteligencia dice, yo soy
tu sanador. O una persona que va caminando y le va a pasar algo y le alerta de algo y dice: yo soy tu cuidador, yo soy tu maestro. Empieza así a compararse como si fuera Dios, ¿verdad? Entonces se los voy a poner ahí, si puedo, el link para que vean ese video. A mí me sorprendió. Eso ya lleva años, 2-3 años, no me acuerdo cuánto tiempo pasó. Pero solamente hay uno que es nuestro pastor, solamente hay uno que es nuestro proveedor, y es el Señor Dios Todopoderoso. Ellos, los hombres del Antiguo Testamento, sabían que su nombre implicaba algo más, y ellos querían conocer más de ese nombre. Por ejemplo, ya vimos, ya lo hemos citado, cuando Jacob se encuentra con ese ángel luchando, que posiblemente era una manifestación de Dios. ¿Y qué fue lo que Jacob le dijo? Génesis 32:29, ya lo citamos. Cuando cite algo que ya habíamos leído, ya está ahí, ya lo leímos, ya lo citamos, ya lo leímos, ya lo verificamos. Entonces nada más lo estoy recordando. Si es una cita nueva, la vamos a leer para ahorrar tiempo. Y dice que le pidió Jacob al ángel: declárame tu nombre. Y dice: ¿por qué quieres saber mi nombre? En el siguiente ejemplo, este también ya lo habíamos citado ayer, en el capítulo anterior, donde Manoah le pregunta al ángel en Jueces 13, del 17 al 18, cuál era su nombre, para que ellos pudieran honrarlo de alguna manera. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? No les dijo cuál era su nombre, pero su nombre dijo que era admirable. Habíamos leído acá anteriormente que su nombre era glorioso y temible. Entonces es importante el nombre. Y aquí vamos a citar, ahora sí, vamos a ir a Proverbios, porque este es uno nuevo. Y aquí algo interesante. Ciertamente los profetas, los hombres de Dios, sabían de que en algún punto Dios se iba a manifestar de alguna forma, y ellos querían saber cuál iba a ser ese nombre cuando Dios se manifestara de esa forma. Y aquí algo interesante que yo vi, que es algo nuevo para mí, no lo había visto esta parte, que ahora lo entiendo perfectamente. Es en Proverbios 30, versículo 1, dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? Eso me suena similar en el Nuevo Testamento. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién es el único que ha subido al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién encerró el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y pregunta, está hablando del único: ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. O sea, este hombre ya sabía que Dios iba a manifestarse de alguna forma, y quería saber en qué nombre se iba a manifestar, porque es el mismo nombre, no que sean dos nombres. Y más adelante vamos a ir viendo esas preguntas. Pero aquí me hizo muy interesante este versículo 4, que habla del único, de quién, y cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Aquí puede haber pensamientos de que pues aquí están dos nombres, y bueno, cuando entiendas, leas
y te preguntes honestamente, vas a entender esto mejor. Vamos a ver otro versículo aquí. También ya lo hemos citado, si no mal recuerdo, en Zacarías, que en aquel tiempo, en aquel día, dice el 14:9, dice: y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Por si estábamos pensando en dos nombres, o en dos señores, o en dos dioses. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Uno, uno, uno. Vamos a... déjame checar aquí. Ya avanzamos esto. Ok. Ya avanzamos aquí. Ok. Ahora sí, vamos a entrar. Vemos cómo Dios utilizó sus nombres de alguna manera para irse dando a conocer cuál iba a ser su propósito, lo que Él iba a hacer en un futuro. Pero llega el cumplimiento del tiempo, como dice Hebreos, y ya Dios se manifiesta. Cuando empezamos el video, citamos de que solamente hay un nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Y hay algo interesante que estuve viendo, es de que lo voy a citar simplemente porque ya conocemos estos nombres. Por ejemplo, en Esdras 2:2 aparece un hombre que se llama Jesúa. Y en el hebreo se dice Yeshua. Significa Él salvará. En Éxodo 17:9 aparece Josué. Y en hebreo es Yehoshua, que significa salvado de Jehová. Vemos que aquí estos dos nombres de estos dos personajes implica la palabra salvación. En uno dice Él salvará y en otro dice salvado de Jehová o salvado por Jehová. Algo interesante que vi es de que en Hechos 7:45 y en Hebreos 4:8, cuando si tú lo lees en la versión en español, en la Reina Valera, habla de Josué. Hechos 7:45 y Hebreos 4:8. Pero en el inglés, en la King James, aparece Jesús. Y cuando tú ves el original, el griego, aparece Jesús, que significa Jesús. Y ese nombre es una composición del hebreo, que es Yehoshua o Yeshua. No vamos a meternos en eso, cómo se pronuncia. Simplemente lo que estamos dando a entender es lo que significa el nombre de Jesús, que es... vamos a ver cuál es la relación que tiene ese nombre, que es el equivalente, porque en el hebreo es Yeshua o Yeshua, no lo sé cuál es la forma correcta. Es de que Él iba a salvar. Y vamos a ver eso en Mateo 1:21, cuando el ángel le dice cómo lo iban a llamar al santo ser que iban a hacer. En el 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué se le lleva a llamar Jesús? Ahí lo dice. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos cuando
hombre que se llama Jesúa, que es Yeshua, él salvará. Josué, que es Yehoshua, vemos que tiene relación, pero estos hombres no salvaron a nadie, no dieron su vida para salvar a la humanidad. Nuestro Señor Jesús sí cumplió con el significado de su nombre, que Él salvó a todos nosotros. Él nos salvó. Y vemos por ejemplo, en Isaías 52, ya aquí, hermanos, vamos a ir, no quiero decir rápido, sino quiero decir que para mí es emocionante ya estar hablando de esta forma. Dice Isaías 52, 6, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Cuando habla así de esa forma, en aquel día, está hablando del tiempo que iba a venir. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, ya si la gente no entiende hasta este punto, bueno, ni modo. Ya el propósito está cumplido, ya lo escuchaste. Si no lo crees, ya ese no es problema de la persona que, si no es por mí, por otra persona lo vas a escuchar. Y si sigues igual, pues ya no hay nada que hacer. Mi pueblo va a saber mi nombre. ¿Por qué? Porque yo mismo que hablo, el mismo Dios, iba a estar presente. Vamos avanzando. Okay. El nombre de Jesús. Nosotros hablamos español. Yo hablo español, al menos yo hablo español. Y aquí, hermanos, hay algo que, así como esa gente que no entiende que Dios es Dios y puede estar donde quiera, que Dios lee los pensamientos, porque Él es Dios, hay gente, no quiero ofender, pero hay gente que piensa que si no te diriges a Dios o a Jesús en cierto lenguaje, por ejemplo, hay unos que piensan que si no le dices el nombre Yeshua o Yehoshua, como se diga, no te va a escuchar. Es tan bajo pensar eso. Yo no sé qué Dios tengan, pero si yo, que hablo español, le pido, Señor Jesús, Él me va a escuchar. Si tú hablas inglés, Señor Jesús, Él te va a escuchar. Cualquiera persona en diferente idioma, como se pronuncie Jesús en diferente idioma, Él sabe las cosas. Pero hay gente muy pequeñita de mente que piensa que si no lo dices de cierta forma o cierta pronunciación o con cierta... es increíble de veras. Pero continuemos. Me he dado cuenta que hay gente que tiene un Dios muy pequeñito. Eso es lo que pasa. Y el nombre de Jesús es un nombre no porque sea malo, sino que es un nombre, por lo que vamos a ver, que causa problemas. Y yo lo he experimentado con mi carne propia. Hablar ese nombre y decir que Jesús es Dios causa muchos problemas. Pero bendito sea el Señor por eso. Vamos a empezar a leer aquí en Mateo 10. 10:22. Para que
los que quieran ser siervos, discípulos del Señor, empiecen a ver a lo que se van a enfrentar. El Señor dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dice que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Hace unas 2 semanas, vi una noticia que decía una persona que publicó, Jesús murió por ti para salvarte de los pecados, algo así. La plataforma donde lo puso, esta red social, ya lo consideró como un discurso de odio. Decir eso, que Jesús te salvó, porque puede ser ofensivo y todo eso. Y he notado últimamente que, por ejemplo, también vi otro video de una persona que era cristiana y le pregunta a esta inteligencia artificial que tienen ahí en casa algunos, le dice, oye, ¿quién es Jesús? Y le dice, no puedo contestar eso porque iría en contra de las, no sé qué dice, y ya. Y le pregunta, ¿quién es Buda? Y le habla y le da el contexto y la historia y todo eso. ¿Quién es Mahoma? Y le da la historia y todo eso. Le vuelve a preguntar quién es Jesús. Y no te puedo contestar eso, no sé qué. O sea, es increíble. Tú te vas allá al Medio Oriente y hablas en ese nombre, te pueden matar. Vamos a ver Hechos 5:28. Fíjense, es lo que está pasando hoy en día. Perdón. Hechos 5:28 dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermanos, ese pueblo, los judíos, los fariseos, los escribas, toda esa gente, no estaba muy contenta con ese nombre, porque ellos, como los auténticos que por ahí estén todavía, ellos solamente creen en un Dios. Y que vengan otras personas y les digan que Jesús es Dios, el único Dios, y ese es su nombre, que Jehová salva, Jehová ha salvado, el que es ha salvado, el eterno ha salvado, Jesús, causa problemas. Y aquí esta gente estaba prohibiendo que no enseñaran en ese nombre. Y hablando como ese hombre, o sea, ellos no creían en el Hijo de Dios. Después vamos a ver qué significa ser el Hijo de Dios. Vamos a leer Hechos 9:21. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos prestos ante los principales sacerdotes. Saulo perseguía a aquellos que invocaban el nombre de Jesús. Vamos a leer Hechos 15:26. Y esta es la verdadera iglesia. 15:26 dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios demanda temor a su nombre, que no nos olvidemos de su nombre, que hay bendición por conocer su nombre. Y la iglesia, los que entendieron
los que entendieron la verdad de Dios, entendieron quién es el que tiene ese nombre y quién es, o más bien lo que significa ese nombre, ellos daban la vida por ese nombre, por el nombre de Jesús. Vamos a leer, nos regresamos aquí al 5:41. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? El nombre de Jesús. O sea, la gente que realmente ama al Señor, ama a Dios, van a dar su vida, van a sentirse gozosos de sufrir por ese nombre. Entonces, es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Y cuando conoces al único y verdadero Dios, que es Jesús, entiendes por qué la gente está gozosa de sufrir en este nombre. Vamos a leer ejemplos de lo poderoso que es este nombre. Por ejemplo, en Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y que Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dice: este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, del cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos, y no hay otro nombre. Ahí lo dice claramente: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre que se nos fue dado? El nombre de Jesús. Vamos a leer Filipenses. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entendamos lo que estamos leyendo. Lo exaltaron hasta lo sumo, hasta lo más alto, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que la vez pasada había leído en Isaías 45:23, de que este versículo se le atribuye a Jesús. Y veamos cómo dice la cita original. Y vamos a leer un poquito antes, porque proclamad desde el versículo 21, 45 de Isaías, versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. O sea, el único Dios, el único Salvador es Él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora viene la cita. Por mí mismo hice juramento, por mí mismo, dice el Señor. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A quién se van a arrodillar? Ante el único Dios. ¿Y cuál es el nombre de ese único Dios?
en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará. ¿Qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Y entendamos que cuando dice Señor en el Nuevo Testamento es el equivalente a lo que decía en el Antiguo Testamento, que Jehová, que Jesucristo es Jehová. Es, el que era y el que ha de venir. Prosigamos. Colosenses 3:17. Todo lo que hacemos, hermanos, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No estoy ignorando que en algunas partes dice, por ejemplo aquí, van a decir, oh, pues ahí está el Señor Jesús y ahí está el Dios Padre. Ahí están los dos. Vamos a ir entendiendo todos esos detallitos más adelante. Pero todo, yo me pregunto, a ver, les hago una pregunta a aquellos que tienen sus dos dioses o dos seres distintos o dos personas. Si el único nombre en el que podemos ser salvos es Jesús y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, que hay un nombre que es sobre todo nombre y que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es el Señor, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre de Jesús, ¿no será más importante el nombre del Padre? Pregunto. Y si sabes el nombre del Padre, dímelo cuál es. Porque, por ejemplo, no me quiero adelantar, pero bueno, ahorita lo voy a tocar, porque lo voy a ir más adelante. Me voy a quedar con esa pausa de esa pregunta. Para aquellos que tienen sus dos dioses. Vamos a ver Hechos 4:17. Porque todo lo que estamos enseñando hasta ahorita es enseñar a Jesús, al único Dios verdadero. 4:17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, estas personas ya estaban prohibiendo hablar en ese nombre, que se les enseñase en ese nombre. Vamos a leer, y dice el 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Capítulo 5, versículo 28, dice, este lo habíamos leído, que nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Entonces vemos aquí que lo que nosotros debemos hacer es enseñar y predicar en el nombre de Jesús. Obviamente enseñando quién es Jesús. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a leer aquí. Fíjense ya las palabras del mismo Señor, de nuestro Señor Jesús. Marcos 16:17. Vamos a leer desde el 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? El Señor mismo lo dijo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo se iba a hacer esto? En el nombre de Jesús. En su nombre. Vamos a leer
Santiago 5:14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hay que invocar el nombre de Jesús, el nombre del Señor, porque Él es el Señor y Dios. Vamos a leer Hechos 4:30. Vamos a otro ejemplo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ya lo hemos visto, y es lo que dijo el mismo Señor, que en mi nombre echarán esto, sanarán, harán señales en el nombre de Jesús. Vamos a ver este versículo, que es uno de los interesantes. Yo les digo comparativos. Vamos, por ejemplo, Juan 14, versículo 13. Fíjense muy bien. Aquí le dice a sus discípulos: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si pedimos al Señor Jesús algo, ¿quién lo va a hacer? Él lo va a hacer. Ahora, capítulo 16, verso 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Aquí vemos algo interesante. Cuando estaba con ellos, cuando Dios mismo estaba con ellos, porque es lo que dice Isaías, que en aquel día sabrán mi nombre. ¿Por qué? Porque yo mismo estaré presente. Todo lo que pides al Padre, todo lo que pides a Dios en mi nombre, yo estoy ahí, yo lo haré. Porque yo estoy ahí, yo estoy escuchándote. Hablando en un sentido figurado, porque va a haber alguien que va a decir: bueno, entonces te contradices, porque si dices que Dios está en todas partes, ¿por qué si dices que estaba ahí y Él también está en el cielo? El que entiende, entiende; el que ignora, ignora. Pero en el 16 dice, 16:23, en aquel día, cuando ya no iban a estar con ellos, cuando ya no, el Señor ya físicamente no iba a estar con ellos, les dice: todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Quién? El Padre, Dios. ¿Por qué? Porque ya no iba a estar con ellos físicamente, ¿verdad? Ese es un texto comparativo. Más adelante vamos a ver muchos más. En este capítulo es hablar del nombre, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Vamos a otro ejemplo, otra de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18, 20. Dice el Señor: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí, para el que tiene su Dios pequeñito, que no puede estar en dos partes a la vez, pues esto es imposible. Porque si tú crees que Dios no puede estar en dos lugares a la misma vez, pues ya aquí ya se te acabó tu Dios, porque al menos mi Dios, que es Jesús, Él dice:
donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Si yo y mi esposa y mi familia nos reunimos aquí en este lugar e invocamos un nombre, el Señor va a estar aquí. Pero si a la misma vez otros hermanos que están en otra parte, en otra ciudad, en otra parte, en otro país, hacen lo mismo y otros también, y si te das cuenta, en el mismo momento, 50 familias, 100, 200, miles de familias invocan el nombre del Señor Jesús, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es omnipresente. Tan sencillo como eso. Vamos a ver, y aquí es donde lo que quería, la pregunta que estaba pendiente. Si estamos invocando el nombre del Señor Jesús, el único nombre, sobre todo nombre, y si alguien tiene 2 dioses, y un Dios es el Padre y otro Dios es el Hijo, pues ¿cuál es el nombre del Padre? Si se supone que el nombre del Hijo es sobre todo nombre, pues entonces el Padre ¿dónde quedó? Y si es así, por ejemplo, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando yo me bauticé, yo no recuerdo qué fue lo que, cómo se hizo el proceso. No recuerdo, lo olvidé por algo. Y después pregunté, ¿cómo lo hacen? Y me dijeron, pues se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, dije, ok, sí. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Cuando en Hechos hay como 4, 5 testimonios donde sus discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Cuando entendí eso, ya entendí por qué dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el único nombre en el que vamos a ser bautizados? En el nombre de Jesús. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando del nombre de Jesús, que todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús. Entonces podemos pensar que ya es como una clave o una forma de, pues ya entonces, no sé, un ejemplo muy, muy absurdo. Quiero un carro y lo pido en el nombre de Jesús y lo voy a obtener. Pues no, hermanos, no es así. Porque no es una palabra o un nombre clave, que una fórmula mágica, por decirlo así, que si lo hacemos en ese nombre todo nos va a salir o todo va a ser. No. ¿Por qué? Porque también implica una fe en ese nombre. Vamos a ver lo que dice Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en su nombre, tener fe en el nombre de Jesús, tener fe en Él. Cuando tenemos fe en su nombre, tenemos fe en el que tiene el nombre. No nos confundamos. Nosotros adoramos al Señor Jesús, adoramos su nombre porque Él es el que provee las cosas. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 19.
versículo 13, dice: Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esta gente, porque creyó que era una fórmula mágica decir el nombre de Jesús o intentar, dice ahí, lo perdí, aquí está, el 13. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué lo intentaron invocar? Porque no tenían fe. No tenían fe y no creían realmente en Él. Por eso ahí les hizo lo que quiso el demonio ese. Vamos a continuar. Ya pasamos esta. Aquí hay más. ¿Qué implica saber ese nombre? Porque el conocer, el saber el nombre de Jesús implica más cosas. Por ejemplo, vamos a leer un par de citas. Juan 5:23. Fíjense lo que dice. Siempre hay una relación, pero hay que entender por qué. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Estos versículos que vamos a ver a continuación muestran una relación entre el Padre y el Hijo, y no se puede desligar eso. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Pero si tú no crees en Jesús, tampoco crees en el Padre. Dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Que yo sepa, lo que dice Isaías, dice: yo soy Dios y no daré a otro mi honra. Si honramos al Hijo, automáticamente estamos honrando al Padre. ¿Me van entendiendo? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No lo voy a repetir otra vez porque creo que ya está claro. Siguiente versículo, 8:19 de Juan. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Ellos no conocían al Padre porque no conocían a Jesús. Se lo dice muy claro a esta gente. ¿Dónde está tu Padre? Ellos le preguntan, ellos querían ver. Respondió Jesús: ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conoces, también a mi Padre conocerías. No entendieron. Nunca entendieron esa gente. 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí. ¿Cómo está eso? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Oh,
sea, si creemos en el Hijo, no creemos en Él. Creemos en el Padre que le envió. Y el que me ve físicamente, porque ver es físicamente, ve al que Él me envió. Está muy claro, hermanos. Se puede interpretar, bueno, realmente no tengo cabeza para interpretar esto de otra manera. No se me ocurren cosas, no sé qué inventar para explicar esto. Por eso dimos el fundamento fuerte, la base bien fundamentada de que hay un solo Dios. Y la forma en la que habla el Señor siempre no es tan clara. Él siempre habló en parábola, en metáfora, en sentido figurado. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, ven cómo siempre el Señor juega de una manera en la que, si no lees detenidamente, y más cuando Él dice de cierto os digo, o sea, cuando dice esas palabras hay que prestar mucha atención. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí automáticamente. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ven cómo esa cadena o esos lazos, cómo se unen. Por ejemplo, el capítulo 14, verso 7, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Hasta este punto, alguien puede decir, pues sí, están conociendo al Padre porque Él vino a hablar de lo que Él vio de su Padre y todo eso. Sí, se puede ahí entender eso. Pero no nada más está diciendo que lo conocen, sino de que ahora dice: desde ahora le conocéis y le habéis visto. Los discípulos, ¿a quién estaban viendo? Físicamente ellos. Estaban viendo a Jesús. Ellos ya estaban conociendo al Padre mediante Él, mediante ese cuerpo, mediante esa manifestación de Dios. Y naturalmente, como hombres que a lo mejor en ese punto no estaban creyendo todavía al 100%, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y aquí el Señor, pienso yo, como hasta cierto punto molesto, podría decirse, tal vez no me hagan caso, o sorprendido también. Felipe le dijo eso, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ya llevaba bastante tiempo con ellos y le pregunta a su discípulo: ¿No me has conocido? ¿Quién soy yo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, muy, muy claro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le hace la pregunta: ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O en esas palabras, ¿cómo haces esa pregunta? ¿Cómo dices, muéstranos el Padre y nos basta? Después vamos a citar más, vamos a leerlo otra vez ya de otra manera. Ahorita nada más estamos viendo que la manera en la que nosotros, al invocar el nombre de Jesús, estamos
honrando, estamos conociendo, estamos viendo al que lo envió, al Padre. Porque ese es su nombre, Jesús. Y también está la contraparte. Vamos a leer Primera de Juan. Y últimamente, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque deseo que en estos tiempos se va a levantar ese espíritu del anticristo que niega a Jesús. Y hay muchos que dicen que conocen a Dios y niegan de alguna manera a Jesús y lo hacen a un lado. Yo no sé qué Dios tienen, la verdad. Pero sí me da tristeza que, por ejemplo, una persona decía, no hay que pedirle nada a Jesús, al Padre, pero en el nombre de Jesús. Yo me ponía a pensar, ¿acaso se está escuchando lo que está diciendo esta persona? O sea, hay que pedirle al Padre, no hay que pedirle nada a Jesús porque a Él no se le ora. Pero lo que le pidamos al Padre, hay que pedirlo en el nombre de Jesús. O sea, yo creo que tú, hermano, amigo, empieces a usar tu inteligencia que el Dios, tu creador te dio, tu sentido común, tu lógica, el Espíritu Santo. Que trates de imaginar ahí el Padre y el Hijo, según. Y tú estás ahí, tengo que pedirle a Él, pero en el nombre del que está al lado. Y, hermanos, hay mucha gente que tiene esa duda, esas dudas. Hay gente que ya se le ha abierto el entendimiento y ha comprendido claramente quién es el que está en el trono, a quién hay que pedirle, a qué se refiere cuando hablas de esa manera del Señor, porque Él es el único Dios verdadero. Dios mismo vendrá, Dios mismo estará presente. ¿Cuánta palabra hay? Por eso estoy citando tanta palabra, tantas citas, porque esta doctrina prácticamente viene de la Trinidad. Si tú crees en que el Padre y el Hijo son dos seres diferentes, tú tienes una especie de Trinidad. En este caso, lo que vimos al principio, que le llaman una doctrina binaria, dos seres, dos dioses. Y hay mucha gente que está negando a Jesús. Primera de Juan 2:23. Y lo voy a leer del versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. El que confiesa el nombre de Jesús, el que invoca el nombre de Jesús, también tiene al Padre, porque ya entendió quién es el Padre. Y uno puede decir, pues sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Sí, pero ¿lo has entendido? ¿Has entendido qué significa que Jesús sea el Cristo? Sigamos. Ya hemos leído Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús, para que, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, por su nombre. Entonces,
Por ejemplo, vamos a leer Salmos 22, 22. Salmos 22, 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es lo que dice Hebreos 2:12. Aquí está. Dice el 11, dice: porque Él se santifica, el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. La misma cita. Y si dice que Él anunció a sus hermanos tu nombre, el nombre del Padre, vamos a ver lo que el Señor dijo en Juan 17, cuando Él ora al Padre, y ya uno están diciendo, pues ahí está, pues si ¿cómo puede ser que Jesús sea Dios y Él mismo se oraba, o cómo está? Son preguntas que son difíciles de responder con una, ¿cómo le podemos decir? Certeza así rápido, pero cuando conoces y entiendes el propósito de Dios, es fácil explicar. Lo que no es fácil es que tú te hagas esa pregunta, que tú quieras realmente razonar esa pregunta, porque se hace más fácil decir, bueno, son dos dioses, y quebrantas toda la Biblia, toda la base de la fe, de creer en el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Lo echas todo a la basura, porque no se te hace más fácil pensar de esa forma. Génesis 17:6. Y quiero leer el versículo 1 para que entendamos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Todo esto le estaba diciendo al Padre. Y en el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes, tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. O sea, el Señor Jesús dijo que manifestó el nombre del Padre. Y el versículo 26 lo vuelve a decir lo mismo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo pregunto, ¿cuál es el nombre que manifestó o dio a conocer del Padre? Porque Él dijo claramente que Él manifestó el nombre del Padre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es el único nombre que conocemos en el Nuevo Testamento? El nombre de Jesús. Ese es el nombre que se manifestó. Ya la plenitud del nombre del Dios del Antiguo Testamento, que Él iba a salvar, Él iba a redimir, Él iba a libertar de Egipto, de la servidumbre. Ya en Jesús se cumplió el que Él nos iba a libertad de la servidumbre del pecado. Nos iba a redimir y nos iba a salvar de todo eso. Vamos a leer también Juan 14. Ahorita nada más estoy citando algunos textos así donde estamos hablando en relación con lo que estamos hablando, pero ya después vamos a tocarlos más despacio, más a fondo, más a detalle.
porque sé que puede haber algunas dudas y voy a tratar de explicar lo que yo he entendido. Dice el versículo 14, el capítulo 14, versículo 10, continuando lo que estábamos leyendo ahorita, cuando le decía, ¿cómo puedes preguntar eso? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le dice a Felipe. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, como diciendo, si no me crees por lo que digo, creedme por las mismas obras. Entonces, pues ya hasta este punto ya estamos estableciendo ya claramente que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Él es Jehová del Antiguo Testamento. Cuando yo les decía ayer, porque sentí que a lo mejor no lo expliqué o no lo di a entender bien, cuando hablamos de las teofanías de Dios, de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, en mi mente cuando yo estaba más pequeño decía, pues siempre se manifestó Jesús. El que estaba con Abraham era Jesús, el que estaba con Moisés era Jesús, siempre era Jesús. ¿Y en qué momento el Padre se manifestó? En mi mente solamente había en la creación, cuando Dios estaba ahí creando todo, y según ahí estaba el Hijo a un lado y también estaba ahí ayudándolo a crear. Y cuando el Señor es bautizado y se escuchó la voz del Padre, este es mi Hijo amado y esto y el otro. Ahí fueron las únicas dos manifestaciones del Creador, en mi entendimiento cuando era más joven. Y decía, pues es muy misterioso el Padre porque nunca se apareció ni dijo nada, siempre era Cristo. Cuando ya entiendo la verdad de que Jesús es Dios, el único Dios, pues sí, Él siempre ha sido. Podremos decir que Jesús era el que estaba con Moisés, sí, porque era Dios. Dios hablaba, Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Pero no, digamos, no era el cuerpo, no era la vasija que tomó a partir de que nació María, sino que era otras manifestaciones. Era un varón, no lo conocieron como el cuerpo de Jesús, pero Dios siempre ha sido el mismo y se ha manifestado a los hombres de diferentes maneras, ya lo hemos visto, pero la culminación de sus manifestaciones y de su nombre es en el cuerpo y en el nombre de Jesús. Y vamos a ver estas citas ya para ir terminando este capítulo, que ya se nos hizo un poco largo. Vamos a leer Isaías 35. Tal vez el video, para que no sea muy largo, lo voy a dividir en dos partes. Pero como no dije cuándo lo voy a dividir, pues nada más lo voy a partir y ya ustedes van a saber que es la primera y la segunda parte. Isaías 35, del 4 al 6. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vamos a seguir leyendo. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasarán inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Está hablando esta profecía de que Dios mismo iba a estar ahí con ellos. Y habla de que los ojos de los ciegos serán abiertos. Empieza a hablar de milagros. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento cuando se cumplió esto. Lucas 7, versículo 19. Aquí Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos. A sus discípulos, dice el 19, dice 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora, fíjense muy bien, van los discípulos de Juan el Bautista a Jesús y le preguntan: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Juan el Bautista quería saber y manda a sus dos discípulos. Y en el versículo 21 dice: en esa misma hora, en ese mismo momento, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Hermanos, claro, la palabra es clara cuando se quiere y se lee con humildad, con espíritu bereano. Les voy a dar una clave. Es muy difícil entender la palabra de Dios cuando uno ya trae sus ideas preconcebidas de algo. Hay que despojarse de todo lo que creías saber, que pensabas que era así, que pensabas que era de esta forma. Porque si traes toda esa carga, todas esas piedras de repeticiones, de que siempre se dijo así, se dijo así, es muy difícil comprender la palabra. Cuando te quitas todo, quieres aprender, quieres empezar de cero, empiezas a ver las cosas, es más fácil. Es más fácil. Aquí prácticamente lo que hizo Jesús, le respondió a la pregunta. No le dijo: yo soy el que había de venir. Sí les respondió eso, pero ¿en qué forma? Mediante las obras que él hizo. Que en esa misma hora empezó a haber sanidades, todo lo que estaba profetizado en Isaías, como que diciéndoles: ahí está. Y él le respondió su pregunta: vayan y díganle a Juan lo que vieron y han oído. Y ya les empieza a decir todo. O sea, Jesús era el que había de venir. Era Dios mismo que iba a venir con ellos. Entonces, hermanos, ya el siguiente capítulo es claro que Jesús es Dios, el único Dios. ¿Por qué? Vamos a cerrar con este versículo en Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Aquí está. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Entonces, ya a este punto está más que claro. Quiero pensar. Si hay gente que todavía sigue pensando en dos seres, en dos dioses, pues sigue con tu creencia de esa forma. No hay problema. Al final vamos a comparecer ante el único trono y el único juez que hay. Y ahí te vas a llevar la sorpresa, pero es mejor que lo conozcas desde ahorita. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Si este mensaje se está dando, ya sea por mí, por otras personas, que no soy el único. Hay muchas personas que tienen este conocimiento, muchas personas que lo están manifestando de alguna u otra forma. Si ya lo estás escuchando, no resistas al Espíritu Santo. No lo resistas, porque tal vez Dios está teniendo misericordia de ti y no lo quieres escuchar. A mí no me importa si tú cierras este video y le das un, ¿cómo se le llama? Un dislike o comentas algo ahí malo. Yo no vivo de esto. Estos videos no son monetizados ni nada de eso. Sino que me importa que tú busques a Dios realmente. No trates de pensar de que porque vas a un lugar y cantas y oras y crees que haces todo lo que agrada a Dios, ya lo conoces. Pablo era lo mejor en todo lo que él era: fariseo, hebreo, celoso, irreprensible, sabía la ley y no conocía a Dios, hasta que lo dejó ciego, se manifestó a él y dice que enseguida predicaba en las iglesias que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Cristo. En otras palabras, que Jesús era Dios. Entonces, hermanos, esperando que este mensaje sea para bendición de cada uno de ustedes, vamos a seguir con el capítulo número 4. Este capítulo ya es más directo. Ya vamos a empezar a comparar textos. Vamos a empezar a ver los capítulos que son tan simples, tan directos de entender, sin mucha interpretación. Entonces, esperando que este mensaje sea para bendición para cada uno de ustedes, y que la paz de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes.